Bueno, buenas tardes, días o noches. Yo soy Ramírez Meléndez Hugo Alberto y le voy a hablar sobre la situación de la educación de mi país, que sería México, y cómo la educación es la principal causa de que México tenga una mala economía, ya que tenemos cada vez más personas con la mínima paga porque no terminaron sus estudios y si y con una mala educación teníamos mal manejo de la economía. Eh, eh, cada vez más hay más personas que en México dejan sus estudios y por ende tienen que tener trabajos más difíciles y con un salario más mínimo, y como menos personas pueden pagar algunas cosas que hacen que México tenga más economía, hace que la economía prácticamente siga igual o vaya bajando, ya que entre más personas con un certificado ya hace que hagan más trabajos donde paguen más y mejor y puedan pagar más cosas y hagan que la economía mexicana aumente y siga en aumento. Y la educación actual es muy diferente y más baja, donde vemos menos el apoyo en la educación en, en este México actual. La educación en otros países hace ver la diferencia en la economía, ya que un ejemplo, Estados Unidos hay más, en Estados Unidos hay más personas con todos sus estudios, a diferencia en México que hay más personas con el salario mínimo, y eso es por la educación de de este México actual, donde hay donde cuando los chicos dejan sus estudios hacen que hayan menos doctores, profesores, licenciados, abogados y entre más. Simplemente hace que la economía no crezca, ya que la diferencia entre que una de que haya más doctores, profesores o abogados en un país hace que obviamente la economía sea diferente en ese diferente país. Mm, La falta de recursos y un bajo desempeño escolar son el principal motivo de que estudiantes entre 15 y 19 años renuncien a sus estudios y, y según un diagnóstico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, esto hace que cada vez haya menos economía y donde la economía vaya bajando, a diferencia en Estados Unidos, donde el sistema educativo estadounidense ofrece un conjunto nutrido de opciones para el estudiante. Existe tal variedad de instituciones programadas y lugares para elegir que la elección puede resultar abrumadora para los estudiantes, incluso para quienes provienen de Estados Unidos. Y algo que vemos mucho en la educación actual en México es que
los estudiantes no sepan elegir una carrera apropiada para ellos, ya que muchas veces eligen las carreras más fáciles, pero donde hay menos empleo y por ende batallan para conseguir un trabajo y simplemente se dignen a trabajar en alguna otra cosa para que tengan estabilidad económica, ya que aunque pasaron todo estudiando, ya que pasaron aunque hayan pasado estudiando una gran cantidad de tiempo, tengan un- una eso hace que aunque hayan tenido una gran cantidad de años estudiando una carrera, sigan teniendo el estudio, el, sigan teniendo una paga mínima, aunque hayan estudiado unos 5 o hasta 6 años, por no elegir una carrera que traiga una buena paga. En- ya para finalizar, mis conclusiones es que la educación es el principal factor de que un país progrese o no. Lo vemos como en muchos ejemplos, como el hecho de que hay muchas personas que ganan un salario mínimo por falta de estudios. Y por eso la educación actual en México es simplemente mala, ya que vemos cada vez más personas, más estudiantes de entre 15 y 19 años que dejan o abandonan sus estudios. Y esto sería todo. Muchas gracias por escuchar y sería todo de mi parte.